varios lectores de Así Prensa y algunos amigos de Facebook y de Twitter me han pedido que comente una película muy popular en internet, o relativamente popular, que se llama Zeitgeist. Esa es la manera como se pronuncia en alemán. Se escribe con Z de zorro, Zeitgeist, y es un video más o menos largo que está dividido en 3 partes. La primera parte está dirigida a demostrar que el cristianismo es una mentira y que Cristo nunca existió. La segunda y la tercera son teorías de la conspiración, ¿no? Una contra la banca internacional, la otra contra el 11 de septiembre, diciendo que en realidad fue una conspiración interna de un grupo al interior de Estados Unidos, ¿no? Y el que ha hecho estos videos es un señor bastante conocido como cristonegacionista. Su nombre es Peter Joseph, ¿no? Él es el que ha hecho este video, y él lo presenta diciendo: lo único que yo quiero es que la gente cuestione lo que ha ido aprendiendo, ¿no?, a partir de la verdad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo tiene que cuestionar lo que escucha a partir de la verdad. Y por eso es que he decidido revisar Zeitgeist, porque a partir de la verdad vamos a descubrir que el señor Peter Joseph y este video es una farsa escandalosa. Escandalosa. Si mentir fuera un crimen, ese señor estaría en la cárcel con cadena perpetua, ¿no? Pero déjeme explicarle de dónde viene este señor, porque en el mundo de habla hispana no estamos muy acostumbrados a este tipo de sujetos. El cristonegacionismo, es decir, esta escuela atea militante que señalan que Cristo nunca existió, fue una corriente que pegó en Francia y en Alemania. En general, los cristonegacionistas allí a finales del siglo XIX, comiencitos del XX, ¿no? Pero fue una corriente tan ridícula y tan antihistórica que nadie le dio importancia. Pero este señor Peter Joseph armó este video con imágenes supuestamente muy trabajadas, ¿no? Un documental así, tipo National Geographic, tipo Discovery Channel, para tratar de demostrar que Jesucristo nunca existió. Y va a ir utilizando distintos grupos de argumentos. Argumentos que vamos a ir nosotros revisando en un par de puntos de vista, ¿no? Porque hay tantas mentiras que un solo punto de vista no alcanza, lamentablemente. Entonces, lo primero que hay que decir es que el señor Peter Joseph comienza haciendo una revisión de la historia de las religiones antes de Cristo, y trata de demostrar, y vamos a ver cómo digo trata porque no lo logra, trata de demostrar que en realidad la idea de Jesucristo no es una idea original, que ya habían habido una cantidad enorme de divinidades que tenían exactamente las mismas características de Jesucristo. Y nuestro amigo Peter Joseph comienza con la presentación del dios Horus, ¿no?, el dios egipcio, y comienza diciendo lo siguiente, ¿no?, en la parte así que quiere ser científica, histórica, entre comillas. Yo no he visto Zeitgeist en español, lo he visto en inglés subtitulado al español, ¿no? Entonces acá yo voy a inventar la voz, no es que lo diga así, ¿no? Pero si estuviera en español diría: este es Horus, este es el dios sol de Egipto de alrededor de 3000 años antes de Cristo. Él es el sol antropomorfizado, y su vida es una serie de mitos alegóricos que tienen que ver con el movimiento del sol en el espacio. Oh, todo el mundo maravillado para la orejita y comienza a pensar: a ver, háblame de Horus. Bueno, para comenzar, en esta frasecita, Peter Joseph ha sido capaz de empujar una cantidad enorme de mentiras que bastarían con que ustedes vayan y busquen a la divinidad Horus, con H de huevo, H-O-R-U-S,
en internet, en una buena fuente, y se van a dar cuenta que no es el dios Sol. No tiene nada que ver con el dios Sol. El dios Sol egipcio es Amón-Ra, ¿no? Y esta divinidad, Horus, no tiene nada con el Sol. Entonces, todas estas explicaciones que él hace de que sí, Horus luchaba y perdía contra Set y murió, pero resucitó al tercer día, etcétera, etcétera, nos trata de contar una historia que no es la historia de Horus, no tiene nada que ver con Horus. Y después de contarnos esta historia mentirosa, inventada, Peter Joseph llega a la primera conclusión y dice, veamos entonces. Hablando en términos generales, podemos decir que la historia de Horus es la siguiente. Y dice lo siguiente, ¿no? Nació el 25 de diciembre, nació de una virgen. Ella era una estrella del oriente. Fue adorado por 3 reyes. Fue maestro a los 12 años. Fue bautizado e inició su ministerio a los 30 años. Tuvo 12 apóstoles. Realizó milagros. Fue llamado el Cordero de Dios y la Luz. Fue crucificado, murió al tercer día y resucitó. Y uno dice, ¿cómo? Entonces Horus era Jesucristo, con la diferencia que este señor Horus ya era venerado como Dios 3000 años antes de Cristo. Con esto ya nos hace temblar. Es la mentira del cristianismo. Sí, pues, sería mentira el cristianismo, sería una copia vulgar Jesucristo de Horus si no fuera por los siguientes pequeñísimos detalles, ¿no? En primer lugar, existen varias fechas de nacimiento de Horus, ¿no? Se cree que en algún momento del solsticio de invierno nació, es decir, alrededor del 21 o 22 de diciembre. Pero la fecha sería lo de menos, porque nosotros sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, o sea que acá no hay ninguna coincidencia. Jesucristo probablemente haya nacido hacia el comienzo de la primavera. Y nosotros sabemos que el 25 de diciembre se estableció como fiesta para reemplazar una fiesta pagana en el Imperio Romano de forma deliberada, no fue escondida. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo en esta fecha para reemplazar la fiesta pagana del Sol Invicto, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que el Horus sí hizo algunos milagros, pero ahí se acaban todas las similitudes, porque los milagros que hizo no se parecen en nada a los milagros de Jesús. No caminó en el agua, no resucitó muertos, no convirtió el agua en vino, etc. Pero lo peor de todo es que Horus no nació de una virgen, no vino del este, no fue adorado por 3 reyes, no fue maestro a los 12 años, nunca fue bautizado, no comenzó su ministerio a los 30 años, no tuvo 12 discípulos, nadie lo llamó el Cordero de Dios o la Luz, no fue crucificado, no murió, no resucitó el tercer día, nunca se elevó después de los muertos. Es totalmente falso. Y lo curioso es que lo que va a hacer en adelante nuestro querido amigo Peter Joseph es tratar de señalar exactamente lo mismo con otras divinidades. Nos va a hablar de Atis, diciendo que fue crucificado, que murió al tercer día, lo cual es mentira. No nació de una virgen, no nació el 25 de diciembre. Krishna, esta divinidad hindú, también va a decir que nació de una virgen, que también hizo milagros. Mentira. Krishna, para comenzar, nació de una divinidad que se llama Devaki, que tuvo 7 hijos antes que Krishna. Vaya virgen. Y justamente Krishna fue el 8º de los hijos, ¿no? Dionisio, la divinidad griega, nació de una virgen, etc. Todo es mentira. Nunca nadie llamó a Dionisio como dice este señor, el Peter Joseph, que fue llamado el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, ¿no? El único Hijo de Dios. Todo esto es falso, jamás se hizo. Y sigue con otras divinidades, Mitra, etc. Y luego, lo peor de todo, es que para decirnos, uy, y tendría pruebas para hundir un barco, el Peter Joseph termina esta sección de Zeitgeist presentando una lista larguísima de otras supuestas divinidades que tenían las mismas características de Cristo. La intención es decir, oiga, ustedes cristianos son en realidad
unos copiones. Ustedes han imitado. Jesucristo no tiene nada de novedoso. Es una copia de otras religiones, ¿no? Y justamente a la hora que presente esta larga lista, les podría decir, para comenzar, lo siguiente, que de esa supuesta larga lista, ¿no?, 8 de las divinidades, entre comillas, jamás han existido, son nombres inventados. Crite, Jao, Soar, Mikado, Bedru, Gil, Feta, Gentaut. Busquen en internet Gentaut con G de gato y T de taza al final, Gentaut. O busquen Crite, esta divinidad, Crite. No existen. No existen. Entonces han inventado nombres para hacernos creer que efectivamente Jesucristo no tenía nada de particular. La siguiente fase que quiere utilizar Peter Joseph para negar la existencia de Jesucristo es desarrollar toda una parte astrológica del zodiaco, diciendo en realidad existe una tremenda similitud entre lo que acontece en el espacio con la astrología y el zodiaco y la vida de Jesucristo. Y en realidad la vida de Jesucristo no es sino la aplicación del zodiaco a la vida humana, ¿no? Entonces él comienza a decir que en realidad Jesucristo responde a una serie de movimientos de estrellas que luego han sido convertidas en mitos o cuentos, ¿no? Entonces, cuando trata de explicarnos estas teorías del zodiaco, comienza a explicarnos de dónde son las estrellas, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, la estrella Sirius, la estrella del este. Acá hagamos una pausa. Pregúntenle ustedes a algún astrónomo, no astrólogas, no esas que leen las cartas y dicen que te voy a decir de las estrellas, dónde viven. No, astrónomo. Y le va a decir que no existen estrellas del este o del oeste. Las estrellas pueden ser solamente del norte o del sur. ¿Por qué razón? Porque el mundo, el planeta Tierra, no gira de arriba para abajo, gira sobre su eje. Y en consecuencia tenemos estrellas como la estrella polar, por ejemplo, ¿no?, en el polo norte, o tenemos la Cruz del Sur, que solamente se ve en el sur, pero como el mundo da vueltas, las estrellas están tanto tiempo en el este como en el oeste, lo cual nos demuestra que este señor no tiene la más mínima idea de la astrología o de la astronomía. Después dice, en realidad hay 3 estrellas que aparecen en la cintura de Orión, que son llamadas los 3 reyes, y de allí viene la historia de los 3 reyes magos. En primer lugar, la Iglesia Católica jamás dice que han sido 3 reyes magos. Nosotros por tradición decimos que son Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en la Biblia nos dice que vinieron reyes de Oriente. No sabemos si fueron 2, fueron 5 o fueron 15. La tradición de que son 3 viene del hecho de que presentaron, según nos dicen las Sagradas Escrituras, que presentaron oro, incienso y mirra. Y existe la suposición de que cada uno debe haber traído uno de esos regalos, ¿no? Pero no sabemos efectivamente si eran 3, y la Iglesia como dogma, el cristianismo como dogma, no dice que eran 3 reyes magos, lo dice la tradición. Y es más, una de las cosas que no sabe este señor Peter Joseph es que esas 3 estrellas recibieron el nombre de 3 reyes magos en la época cristiana. Antes de Cristo no se llamaban 3 reyes magos, ¿no? Entonces, básicamente, él dice unas afirmaciones que son completamente falsas, ¿no? Tiene una explicación de los movimientos de los grados del Sol que no voy a entrar acá a hablar en detalle, porque es complicado y necesitaría una pizarra para demostrar el tema de los grados. Pero les voy a decir lo siguiente. Escuchen ustedes la teoría de los grados, de cómo se movió el Sol y por eso que nosotros creemos en Jesucristo, que es en realidad un movimiento del Sol. Escuchen la teoría de los grados en el video Zeitgeist y vayan donde un científico de verdad, que sea astrónomo.
y pregúntenle si es verdad que es posible ese movimiento de los astros. Y lo que queda claro entonces es que tanto los argumentos de Peter Joseph de la historia de las religiones como de la astrología son absolutamente falsos. Y voy a seguir explicando en otro punto de vista las demás falsificaciones. Que tengas un buen día.